Vamos con Baba Música, muchísimas gracias. Con Estefanía y con Vicente. Aquí los Hola, tenemos. Hola, buenas. Hola, ¿se escucha bien? sí, ¿Sí? bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y nada, el tiempo es vuestro, nos vamos a musicalizar con vosotros, a nosotros ya los cuentos. Así que gracias. Gracias. Nada, Tito. Bueno, pues empezamos. Nos pasa igual que gracias, como tenemos que condensar mucho en muy poquito tiempo, empezamos ya. Y lo primero que queríamos hacer es aclarar por qué para nosotros la música y los cuentos están tan estrechamente relacionados. Y bueno, lo primero de todo es que si tú a una persona le dices música y cuentos, lo que se le va a venir a la cabeza es un niño. Además, un niño siempre cuando juega o está inventando historias o está cantando. Por ejemplo, nuestro peque que tan solo tiene añito y medio, el otro día almorzábamos y lo escuchamos de fondo en su habitación que estaba bailando e intentando tararear. Entonces, ahí ya viene la primera relación. Lo siguiente es que son dos herramientas fundamentales que creo que usamos todos los profes del rango de educación infantil para que los peques focalicen la atención. Y por último, la relación que ya le encontramos directamente en nuestras sesiones o en nuestros conciertos es que el cuento es un soporte súper importante y súper amplio para poder musicalizar y crear. Y la música consigue, como decía Clara al principio, que la narración del cuento vaya más allá, que la experiencia pues sea más enriquecedora. Hemos visto también con nuestra compañera Gracia, pues que cada vez es más importante y está más presente la música dentro de la literatura, ¿no? Sobre todo la literatura infantil, porque le ayuda a meterse dentro del cuento, ¿no? A tener una imagen más específica, ¿no? De lo que estamos viviendo, no solo la imagen propiamente dicha, que es lo que se ve en el cuento, sino que además también pues te deja llevar un poco por lo que esté sonando en ese momento, ¿vale? Vale, y ahora vamos a una parte en la que queremos mostraros eh, instrumentos que podéis construir en casa, Vale. que son los cotidiáfonos, ¿vale? Ese sería el nombre específico, cotidiáfonos. Que eso, son simplemente instrumentos que podemos hacer o bien construir o bien que podemos hacer en casa con materiales cotidianos, como ha dicho a lo mejor antes Gracia, que también podemos usar. Cuchara, Exacto. cacerolas, demás. Porque siempre hay un problema, bueno, siempre se plantea un problema a la hora de musicalizar un cuento o de utilizar la música en el aula o en la casa, que pues el tema de los instrumentos, ¿no? Que es una cosa que siempre está presente es que para hacer música necesitamos instrumentos. Y hay que comprar instrumentos y, bueno, y hay que tener mucha variedad de instrumentos. No es necesario, ¿no? Porque con cualquier cosa, con cualquier objeto se puede hacer música, ¿no? Un ritmo, incluso algo melódico, pues con cacerolas de diferente tamaño, ¿no? Entonces es una cosa que queremos que quede clara para que, pues eso, no sea un impedimento el no tener estos instrumentos en casa o en clase, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco de los cotidiáfanos y Y además me parece muy interesante porque es una oportunidad que tenemos para pasar tiempo en familia de calidad y además que llevemos la musicalización del cuento a otro nivel. Porque, bueno, ahora os pondremos ejemplos, pero bueno, si tú estás leyendo un cuento y entre los peques y tú llegáis al acuerdo de que tal personaje tiene que ser tal instrumento o tiene que tener tal sonoridad y no tenéis ningún instrumento en clase o en casa que suene como vosotros queréis, pues es el momento de ponernos en marcha y crear algo con esa sonoridad. luego aparte el tema también de crear nuestros propios instrumentos, pues es algo que podemos hacer con nuestros peques, ¿no? Es una manualidad que luego le vamos a dar uso, que la vamos a utilizar con un objetivo y luego, como dice Estefanía,
incluso aparte del uso de tocarla y ver cómo suena ese instrumento, o tocarlo y ver cómo suena ese instrumento, lo vamos a poder incluir dentro del cuento. Y cada uno pues como le apetezca en ese momento, ¿no? Pues ya también pues ahí entra un poco la creatividad y la imaginación de los peques, ¿vale? Y ahora vamos a empezar, por ejemplo, muy sencillo, que seguro que conocéis todos, y otros no tan a mano para daros ideas. Entonces, lo primero, ¿qué instrumento súper sencillo podemos hacer? Pues unas maracas, o bien con botellas de agua, o las botellitas estas típicas de Actimel, de yogur bebible, y ahí podemos hacer distintas maracas, porque podemos hacer distintas sonoridades, como comentaba antes, podemos poner una con arroz, otra con garbanzo, otra con lentejas, y también así incluso podemos hacerlas por pareja y hacer juegos de emparejar por timbre, que es muy interesante. Y reciclamos, que también Sí. siempre es una cosa muy importante, ¿no? A tener en cuenta. Sí. Luego Ese está muy chulo. vale. Otro instrumento que tenemos aquí, que lo hicimos en un campamento, no sé si se ve, es un tambor chino, ¿vale? Un instrumento que pues no todos los niños lo conocen y bueno, este no tiene parches Sí, porque el el original original estaría... tiene unos parches, pero este lo hicimos así porque era, como hemos dicho, una manualidad que la hicieran, para que la Vale. hicieran en los peques, ¿vale? Peques tenían pues unos 3 4 años, Sí, de ¿vale? 3 a 6. Entonces, pues una cosa que fuese sencilla. Como se ve, es un círculo de un tubo de cartón, pues de bien de rollo de papel, pues, incluso de la cinta adhesiva estas que son más anchas también sirve. Sí, no se gasta. Luego tiene las dos agujeritos y se le ponen dos cuerdas con pelota de corcho que también se Lo venden único para... que tenéis que tener en cuenta es que la cuerda tenga la largura para que cuando la pelota de corcho dé aquí suene. Claro, Y que ahora lo ni haremos se sonar. quede corto ni más largo. Y pues un palo también pues, puede ser un palo de comida china o un palo de manualidades, ¿vale? Que lo atraviesa y para que no se suelte, pues va pegado arriba y aquí abajo, ¿vale? Todo con cinta, ¿vale? No se utiliza nada de pegamento y pues eso, para que sea súper fácil para ellos. Y pues sonaría un poco así. No sé si se escucha, ¿se escucha? Vale. Pues ese sería también una forma de trabajar motricidad muy chula porque está trabajando el movimiento este y bueno, pues es un instrumento, como hemos dicho, que no es muy conocido en los peques y que gustó mucho hacerlo por eso, porque pues, es chulo, ¿no? Es una cosa diferente. Después, otras cosas sencillas que podemos tener en casa o en clase. Por ejemplo, podemos hacer platillos. ¿Cómo? Con dos tapaderas de sartén. ¿Es mucho ruido? Sí, pero hay que experimentar. Es lo que hay. Eh, un tambor con un bote de leche de fórmula, un bote de colacao, ¿no? Que volvemos a lo mismo, hay que reciclar, pues, puede dar mucho fuego. Un palo de lluvia. Esto, pero este es, ¿se escucha? Bueno, sería más grande y sería cuando lo mueves, ¿vale? Este es que es un híbrido entre güiro y palo de lluvia. Entonces no se escucha muy fuerte el palo de lluvia, pero sería pues... ¿Y cómo lo hacemos el palo de lluvia este? Pues lo mismo, con tubos de cartón de los rollos de papel de cocina, pues juntamos 3 tubos de cartón, 4, y igual lo tapamos por los dos lados y le echamos arroz, ¿vale? Ahí sí que sería, bueno, arroz, lentejas, y porque suene más como la lluvia y se le suele meter atravesado unos palitos pues, unos palitos de pinchitos, sí, de pinchito moruno, ¿no? Claro, la cosa es Se que para vuelve. cuando caigan, Vaya vayan a la chocando. vez chocando Eso con es. los palitos de dientes. Y bueno, y otra cosa que también podéis hacer bastante fácil y aprovechar a lo mejor cuando vayáis a la playa o al campo con los peques, o de excursión, aunque ahora con el COVID no sé, pero bueno, si no, preferírselo para clase que lo lleven, es buscar nueces o concha. Entonces, Se mete en una bolsita. y haciendo así,
pues se crea una sonoridad distinta. como una especie de sonajero, ¿vale? Sí, 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 sí. Eso sería, pues bueno, unos ejemplos, ¿no? Así en general, pues de cómo podemos tener instrumentos en el día a día en nuestra casa y no tener que desembolsar nada para hacernos con ellos y una forma pues, de hacer manualidades en casa con objetivo de luego pues utilizarla en diferentes actividades Sí. que por lo que sea, pues bien, no tenemos tiempo, no tenemos habilidad porque hay gente pues, que no le sale muy bien el tema de las manualidades y tal. Pues bueno, siempre podemos comprar un set de pequeña percusión Sí. que, bueno, ¿Por qué pequeña percusión y no otro instrumento? Que a veces no lo preguntan. Pues porque desde bebé es lo que mejor van a poder manejar. Y además evitamos la frustración, porque muchas veces pasa que a lo mejor, pues, yo qué sé, a lo mejor algún papi tiene una guitarra en casa. Y sí es verdad que al peque le llama la atención, lo raquea y tal, pero más allá de raquearlo, no va a hacer nada más, porque no consigue sonidos diferentes. O a lo mejor si hay un piano en casa, sí, lo puede aporrear, ¿no? Y a lo mejor está, pues eso, unos minutos aporreando, pero muchas veces no va más allá porque el peque se da cuenta que no saca ningún sonido bonito, ¿vale? Entonces por eso lo de pequeña percusión. Y así un ejemplo rápido para poder... trae estos sets, pues mira, que trae son huevos maracas o shakers en inglés. los cascabeles, Sí, son una pulsera de cascabeles para poner en las manos o en los pies. el piano, El, pues el- trae las claves, ¿no? También. Que ujú, las claves también las podemos hacer en casa, pues lo mismo, con dos palos de manualidades. sí, Y bueno, a lo mejor un shaker más grande, ¿vale? O un güiro. sí, que a veces también están. Vale. Y ¿Vale? ahora pasamos a la parte chula, que son los ejemplos para pues, musicalizar cuentos. Antes de meternos a hacer una aclaración muy sencilla, aunque ya antes Vicente lo ha dicho un poquito, es que nosotros vamos a dar ejemplos para usar estos instrumentos que tengáis en clase o en casa. Eh, Otra opción de musicalizar cuentos sería componerle una canción, pero como entendemos que la mayoría, pues a lo mejor no tenéis los conocimientos musicales para componer, os queremos dar esta idea. La primera sería con el cuento de Cocodrilo, de Calandraca, estoy enfocado para bebés o niños más pequeñitos, y bueno, en este cuento va diciendo, verde, 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 el cocodrilo que muerde. Se sube en un se sube en un castillo amarillo, amarillo, amarillo. Y así el cocodrilo cada vez se va haciendo más pequeño y se va subiendo en diferentes objetos, diferentes cosas. Vale, una incisión antes de continuar. Ahora en este punto que vamos a tratar, vamos a hablar de cómo introducir música en los cuentos, pero que no sea cantada, porque no siempre tienes que ser cantar algo dentro del cuento, ¿vale? Porque hay gente que no le gusta cantar, porque hay gente que a lo mejor ellos piensan que no cantan bien, aunque nosotros siempre estamos diciendo a nuestra familia que canten, que siempre van a cantar bien a los peques, a sus peques les va a gustar seguro muchísimo. Entonces, pues, esto que vamos a tratar ahora, el ejemplo que vamos a poner ahora es de cómo ponerle esa chispa musical a los cuentos, pero que no sea necesario cantar, ¿vale? Y utilizar los instrumentos que hemos hablado antes. Vale, volvemos a Continuamos. cocodrilo. Aquí la idea sería de que o bien con tu peque en casa o bien poniéndonos todos de acuerdo en clase, le otorguemos un instrumento a cada personaje. Por ejemplo, el El cocodrilo. cocodrilo, el güiro. Vale. El baúl, el triángulo. Bueno, Claro. el castillo, el triángulo. Con la idea de que cada personaje tenga un instrumento y podamos agrupar a los peques por instrumentos. Pues a lo mejor dos son maracas, tres son triángulos, otros dos son claves
y podamos hacer una pequeña orquesta, que en este caso sería pues una orquesta sumatoria. Entonces tienen que esperar su turno, tocar en el momento adecuado. Y también otra cosa que podemos trabajar es que, como he dicho antes, el cocodrilo cada vez se va haciendo más pequeño, ¿no? Los primeros personajes, los primeros que aparecen cada vez se van haciendo más pequeños. Entonces podemos trabajar lo que son las dinámicas. Es decir, el cocodrilo cuando aparece sería súper fuerte, pero cuando aparece el piojo es súper pequeño. Tendría que sonar súper piano. Entonces, es otra forma de trabajar conceptos musicales a través de un cuento. Otro ejemplo. Otro ejemplo que tenemos es este de aquí, ¿vale? Este no es un cuento no muy conocido, se llama Nogumbi y trata pues de, pues eso, una historia en la prehistoria de una familia de neandertales y como el pequeño de la familia, Snow Gumby, va descubriendo los sonidos diferentes que producen los diferentes materiales que tienen en el día a día y cómo a partir de ahí se van creando la música, ¿vale? Es una forma interesante de mostrar los cotidianos que hemos estado hablando, que de cualquier material puede salir la música, ¿vale? Sí. También es Y una manera muy bonita de contar por qué el ser humano hace música, por qué es tan importante y de dónde viene. Entonces, la verdad, también un ejemplo muy chulo se nos ocurrió esta mañana de cuando hagáis a lo mejor alguna excursión de senderismo con vuestros peques, aprovechar y o llevaros el cuento, o si ya lo conocéis, pues contárselo, como he dicho antes, gracias, y aprovechar para buscar en el momento los materiales que aparecen, porque son cosas súper sencillas. Por ejemplo, él descubrió, ¿no? En un momento que se hacía, cuando, porque esas piedras hacían un sonido determinado. Entonces sería una oportunidad para decir, venga, ahora es el momento de buscar las piedras de Nogumbi. Las buscamos, lo escuchamos y tal. Después también hacían, bueno, en este caso, era que hacían con huesos. Como no vamos a encontrar huesos, pues a lo mejor buscar dos palos. Entonces, una oportunidad para también crear ese momento en ¿Y familia. qué se puede hacer con esto, no? En el cuento, porque pues también, bueno, aparte, en estas partes que solo se introduce instrumentos pues, con ciertas escenas del cuento, pues la narración sería Muy como, importante. como lo he explicado antes, Gracia, y nosotros nos entramos porque pues la profesional es Gracia, y sería una narración pues tal cual, ¿vale? No haría falta nada de escenificación. No. ¿Y qué se puede hacer? Pues cualquier ritmo. Es que no hace falta complicarse mucho un ritmo que todo el mundo conoce y que es súper fácil. Claro. No sé, ¿se escucha, por ejemplo, el ritmo? Pues ya está, es un ritmo. Este ritmo te lo propongo yo, que soy el adulto, pero ahora yo quiero que tú me hagas uno. Y ese peque pues va a improvisarse un ritmo, va a improvisar un ritmo y que tú lo vas a imitar. Y así pues, podemos ir jugando con el tema de los ritmos, ¿vale? Porque estos instrumentos cotidianos principalmente nos servirán para hacer ritmos, no serán para hacer nada melódico. O nos podemos inventar una cancioncilla que se nos venga y utilizarla también. En este cuento también aparece una cosa que siempre les gusta mucho a los niños y que es un instrumento que también podemos hacer, aunque nosotros tenemos el profesional, digamos, que es un tubo armónico, pero se puede hacer con un tubo por los que se ponen en la casa, en las instalaciones, para meter los cables, ¿vale? Y suena pues, en el cuento aparece que en Nogumbi se encuentra una planta que cuando la agita girándola suena como el viento. Entonces, este instrumento, ese sonido, voy a hacer, a ver si se escucha. No sé si se ve girarlo, ¿vale? Pues esto lo podéis hacer con este instrumento que a los niños les encanta. Pero si no, con el Si no con el tubo tráquea, también también es vale. totalmente válido. Sí, sí, tiene, es verdad que no es tan fácil a lo mejor cambiar la altura del sonido como aquí, pero se puede y los peques también
lo hacen fácilmente. Vale. Y por último, ya, de ejemplos de cuentos que le podemos añadir instrumentos musicales, sería el nadarí, ¿vale? Este es un instrumento que sí que conocemos Cuento. mucho, es un instrumento, digo, un cuento, perdón, que sí que conocemos mucho Y aquí y... yo propongo otra idea. Aquí la idea sería seguir usando los instrumentos que tenemos, ya sean instrumentos como tal o cotidianos en clase en el aula, pero además añadirle la expresión corporal, que para nosotros es súper importante. Que nunca olvidemos que además de la voz y de los instrumentos, el principal instrumento es el cuerpo. Entonces, eh, es una opción súper buena para fomentar en los peques la famosa creatividad, ¿no? Eh, Y haríamos un poco lo mismo, le asignaríamos un instrumento a cada personaje, ¿no? También, vale, estoy viendo por ahí un tubo viejo de aspirador, también sirve. Porque, sí, vale. sí, cualquier tubo que sea flexible y lo podamos girar, sirve, ¿vale? Eh, bueno, pues eso, le asignamos un instrumento a cada animal. Pero aparte de, bueno, a cada animal en este caso del cuento, puede ser otro cuento y se lo asignaríamos a cada personaje. Aparte de asignarle el instrumento, asignaríamos un ritmo concreto y asignaríamos también un movimiento, especie de coreografía, ¿no? Un movimiento característico para cada persona. El nadarín, que siempre sale como que es el que nada más rápido y tal, pues podría ser un huevo maraca y el movimiento sería de lado a lado y haciendo, ¿vale? Corriendo súper rápido. Es como la velocidad, ¿no? Hacemos énfasis en la velocidad. Por ejemplo, la medusa, ¿no? Que es más, más tranquila, más lenta, pues puede ser los cascabeles. Y haciendo el típico gesto de la, de la Por medusa. ejemplo, sale por aquí la langosta, creo, más adelante era, ¿no? La he visto. Bueno, Pues sale la aquí. langosta, aquí. La langosta pues se puede hacer con las claves, ¿vale? O si tenemos castañuelas, De esas chiquititas de los peques. que si no tenemos, antes no lo hemos dicho, se pueden hacer con dos cartones que cortéis, lo pegáis por, o sea, estos son los cartones, ¿vale? Y a ambos lados del cartón, por la parte interior, pegáis chapas de estas de abrir la De la cerveza. cerveza o de... Y lo unís por aquí. Y así tenéis una... 5 minutos, vale. Venga, 5 minutos. Pues pasamos a... Bueno, y esa sería la idea de que hiciesen algo con la langosta, que a lo mejor sería hacer el típico movimiento ese y ir haciendo clac, 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 clac. ¿Vale? Y bueno, un punto que... Vale. Ya pasando al tema de las melodías, como hemos dicho antes, es complicado a lo mejor quien no tenga conocimientos musicales el componer una canción. Pero sí que tenemos siempre estos recursos de las canciones populares que han sonado en nuestra casa desde siempre Y se están perdiendo. y se están perdiendo, porque es una pena. Pero bueno, hay YouTube está ahí también, que salen muchas canciones de estas populares y podemos utilizar una de ellas. Nosotros, por ejemplo, La cuestión es versionarle la letra, porque es verdad que hay canciones populares, que a lo mejor la melodía es muy bonita, pero la letra, mm, yo qué sé, a día de hoy no es bueno, muy allá. Entonces la idea sería versionarla. bueno, nosotros hemos cogido este cuento que se llama De la cabeza a los pies de Eric Carr, que están muy chulos los dibujos, Sí. bueno, las ilustraciones. Y ¿Dónde están las llaves? A ver, ¿dónde están las llaves? Pero el cuento habla un poco del movimiento de las partes, bueno, habla un poco, no, habla del movimiento de las partes del cuerpo. un niño que se va encontrando con distintos animales y el animal le va diciendo lo que mueve. Entonces, pues sería, El lo pingüino, vamos narrando tal, y cuando lleguemos a cada animal sería, ¿y tú qué mueves? ¡Ah! Te muevo la cabeza. Muevo la cabeza, matar y le muevo la cabeza, matar y lero, chimpón. Ya en el probamos. chimpón, pasamos, ¿vale? Pasamos a la página. La jirafa mueve el cuello. Muevo. Y yo doblo el cuello, matar y le, y yo doblo el cuello, matar y le,
chim, pom. ¿vale? Siempre así, ¿vale? Lo diríamos la parte que mueve, pues, Y un búfalo. y alzo los hombros. Y yo alzo los hombros, matarile, dile, dile. Y yo alzo los hombros, matarile, dile. Chim, pom. Y así, pues, es una idea general de cómo podemos introducir la melodía, ¿no? Que ya es, pues eso, antes hemos hablado del instrumento y ahora pues la melodía. Una forma de introducir una melodía sin tener conocimientos musicales y sin tener que quebrarnos la cabeza de tengo que componer una canción súper difícil porque tengo que añadirle música, ¿no? Así, una forma de añadirle. Además, seguramente os vais a sentir muy cómodos porque son canciones que por lo menos los de nuestra quinta y más para arriba hemos cantado siempre. Aunque ya os digo, recuperadla, por favor. Si podéis cantarla con vuestros peques, ya sea en clase o en casa, cantarla, que de verdad se están perdiendo, ¿eh? No es una, vamos, no es una tontería. Pero así que ahí lo dejamos, que ya lo hemos comprobado en nuestras clases, que hay veces que niños con 5 años no conocen el señor Don Gato. No lo conocen, ni les suena. Así que, porfa, desde aquí, un llamamiento a A las recuperar canciones populares. la música popular. Sí, menos Maluma. Sí, menos Maluma. Y creo que ya, ¿no? Estamos en el tiempo. Estamos en tiempo. Muy bien, súper puntuales, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, pues yo creo que nos habéis dejado sin ninguna excusa para empezar a introducir las canciones como parte de los cuentos y contar los cuentos en formato de canciones. A mí ya no se me ocurre ninguna, la verdad, pero bueno, porque son tantos recursos que nos habéis dado y también un poco como decía con gracia, ¿no? Que, o sea, son para, o sea, hay desde cosas un poco más complejas, pero también cosas que es que inmediatamente podemos tirar de ellas así, ¿no? Y el recurso de las canciones populares, que yo también comparto ese requerimiento, ¿no? Que no se nos pierdan, que las usemos, pues es que todos las tenemos de alguna manera en la cabeza. Y si no, como decíais, YouTube está ahí para refrescaros la memoria sin ningún problema en un momento. O sea, que genial. Muy bien. Pues nada, Pues Babás, gracias. muchísimas gracias. Luego nos vemos con el ejemplo práctico. Genial. Gracias, está fantástico. Chao.